Hola estimados ingenieros, estudiantes. En esta clase les explicaré sobre el diseño alternativo de una tubería simple. Este es un algoritmo muy sencillo en el cual se tiene en cuenta o sirve para resolver problemas cuando las pérdidas menores son pequeñas o altas. Básicamente es suponer un diámetro puede ser muy grande, el método converge rápido, hallar el factor de fricción de Darcy y recalcular el diámetro hasta que converja. El diámetro converge muy rápidamente, el de la iteración anterior con la siguiente van a comenzar a aparecerse y se selecciona el diámetro posterior. Esto es un error admitido por el diseñador, eso ya es de criterio del ingeniero hidráulico. Entonces esta altura piezométrica, diferencia de altura piezométrica, recuerden que corresponde a la sumatoria de las pérdidas por fricción más las menores en una tubería simple. Entonces esto se puede mostrar con la ecuación general de la energía entre el nodo inicial y nodo final de ese tramo simple. Y recuerden que la pérdida por fricción es la de Darcy, FLdV al cuadrado sobre 2G, y las pérdidas menores es coeficiente global de pérdidas menores por velocidad al cuadrado sobre 2G. Acá se expresa en términos del caudal, ya que el caudal es igual a velocidad por área. La velocidad es caudal sobre área, como está el cuadrado queda en el cuadrado. Acá se saca el factor común de V al cuadrado sobre 2G, que es este término de aquí, y la ecuación pues así quedaría así de esta forma. Entonces este es el algoritmo que muestra el libro de Saldarriaga. Entonces en este dato en este problema se conoce el caudal, la diferencia de altura, el coeficiente global de pérdidas, la longitud, rugosidad, etcétera, y la propiedad del fluido, por supuesto. Entonces en la iteración 1 se supone un diámetro cualquiera, 10 metros, 1 metro, muy grande, no importa, igual el método converge muy rápidamente. Se calcula F. Bueno, con F el autor recomienda que utilicemos esta ecuación de Colebrook-White, ¿sí? Luego se calcula el diámetro y pues se va reiterando el proceso hasta que los diámetros, digamos, la diferencia de los diámetros sea igual a un error de tolerancia que admite el diseñador. Cuando esto sea igual al error o menor, entonces sí se selecciona el diámetro comercial inmediatamente superior. Recuerden que los diámetros son discretos, y pues ahí se imprime el resultado, y ese sería el diámetro de diseño. En este problema, que es el ejemplo 2.7 del libro de Saldarriaga, entonces para el sistema de enfriamiento de una planta de generación termoeléctrica se desea diseñar una tubería para mover agua a 15 grados Celsius. Esta es la viscosidad cinemática de esa temperatura del agua. Entonces desde una bocatoma hasta el inicio del serpentín de enfriamiento, aprovechando únicamente la altura favorable de 8.3 metros, es decir, esta altura de 8.3 metros. El caudal de diseño es 128 litros por segundo, lo que tiene que transportar esa tubería. Longitud 52.4 metros, pérdidas menores, el coeficiente 17.8, materiales acero 0.3 por 10 a la menos 4 metros de rugosidad absoluta. Entonces hay que diseñar teniendo en cuenta estos diámetros que están comercialmente disponibles. ¿Cuál de estos es el que sirve para diseñar aquí? Entonces acá se resume el problemita, los datos, y la incógnita es el diámetro. Entonces acá se hace lo que ya se mostró al inicio, que la diferencia de altura piezométrica es igual a las pérdidas. Eso se puede mostrar con la ecuación de Bernoulli, y bueno, esto quedaría así, que es la ecuación que se requiere pues digamos iterar, ya que no se conoce el diámetro ni se conoce F, pero F entonces si no se conoce F, el diámetro, no se puede conocer la velocidad. Si no se conoce la velocidad, no se puede calcular Reynolds. Si no se conoce Reynolds, no puede obtener F. Entonces los problemas, las incógnitas van a ser diámetro, el factor de fricción principalmente. Entonces, por eso es un enfoque iterativo. Bueno, acá se resuelve en Excel, les explicaré cómo. Acá lo haré con la ecuación de Swain y James para que vean el proceso, y se hace en Excel también su respectiva macro, y luego también en Excel se resuelve con Colebrook-White, que es lo que recomienda el libro de Saldarriaga, que aunque hay que iterar F, digamos que ya hay herramientas computacionales que lo hacen muy fácilmente. Y acá está la respectiva macro
de este problema usando Colibri para hallar f. En Excel resolveremos el problema. Primero ingresamos los datos: densidad, viscosidad cinemática, rugosidad, el diámetro es una incógnita, gravedad, longitud, coeficiente global de pérdidas menores, diferencia de altura y el caudal 0.128 metros por segundo. Entonces el paso, vamos a resolverlo primero con Swain y James para hallar f. También lo podemos hacer con Colibri, vamos a hacerlo primero con Swain. Y lo primero es asumir un diámetro. Entonces este diámetro de los que están disponibles yo lo puedo colocar muy grande. Por ejemplo, acá lo estoy colocando de 1000 milímetros, mucho mayor a los diámetros comerciales disponibles. Entonces primero se calcula para ese diámetro la velocidad. Recuerden que velocidad es caudal. Caudal lo fijamos sobre el área, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Calculamos el Reynolds, que es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Acá la fijamos. Ahora hallamos f utilizando la ecuación de Swain y James. Bueno, acá este flujo es turbulento, así podemos usar la ecuación de Swain y James, que es la que está acá en rojito, 7.25 por logaritmo base 10 de 1 sobre 3.7, que multiplica al diámetro sobre K sub S. K sub S lo fijamos, más 5.74, que divide al Reynolds elevado a la 0.9, todo esto elevado al cuadrado. Ahora esta ecuación, que corresponde a la diferencia de altura topográfica, que se iguala a las pérdidas, teniendo en cuenta el análisis de la ecuación general de la energía. Entonces acá en este caso, como el lado izquierdo es HT y HT es 8.3, entonces simplemente el HT va a ser este valor. El diámetro acá asumimos un diámetro para que, digamos, ya se conoce f, todas las variables, y ese diámetro me va a permitir hallar o se va a buscar objetivo de tal forma de que este lado derecho se me iguale al lado izquierdo. Entonces acá podemos un valor semilla, podemos colocar el mismo metro, diámetro en metros. El área va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y el lado derecho, que es este, entonces simplemente lo editamos como f por la longitud, la fijamos sobre el diámetro que vamos allá, más coeficiente global de pérdidas menores, todo esto multiplicado por 16 q cuadrado, busquemos 16q, lo fijamos al cuadrado sobre 2 por la gravedad por pi al cuadrado por el diámetro a la 4. Ahí creo que todo se ha editado bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que este lado derecho se me iguale al lado izquierdo, que es 8.3. Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. Quiero que esto se me iguale a 8.3, cambiando el diámetro. ¿Listo? Entonces el diámetro acá es 0.244. Entonces el caudal simplemente va a ser velocidad, para verificarlo, por área, ¿cierto? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer para las iteraciones es variar el diámetro. Entonces este diámetro que se ha iterado va a ser el de la siguiente iteración. Entonces acá donde va el diámetro, por ejemplo acá, él tomaría el valor
de abajo del diámetro inicialmente supuesto, entonces simplemente vamos a colocar el diámetro calculado acá. El Reynolds también depende del diámetro, entonces este diámetro va a ser el diámetro de la iteración anterior. Acá en el F también, donde va este C20, que es el diámetro, entonces que correspondería si arrastrara, entonces cojo el diámetro de aquí. Ya los demás quedan así. Ahora simplemente vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que este lado derecho se me iguale a cuánto, a 8.3, cambiando el diámetro. ¿Sí? Entonces seguimos con el proceso, ¿cierto? Quiero que ese valor se me iguale a 8.3, seguimos iterando, 8.3, cambiando el diámetro. ¿Sí? Entonces seguimos. Aunque este diámetro podemos iterar con este para que converja, pero ya digamos que ya está convergiendo. Entonces seguimos iterando. Buscar objetivo que sea 8.3, ¿sí? Variando ¿quién? El diámetro. Entonces acá vemos que ya ustedes pueden parar cuando consideren que los diámetros, ya ven que a pesar de que iniciamos con un diámetro grande, convergió muy rápidamente el método. Entonces le damos mismo 8.3, cambiando el diámetro. Entonces acá vemos que el caudal es, y lo comprobamos que es el de diseño, y esto da 0.24 o 245 o 46 milímetros. Entonces por lo tanto me sirve el de 250 milímetros, o sea, opta ese comercial. Ahora bien, si ustedes quieren hacerlo con la macro, para que no busquemos objetivos, simplemente lo que podemos hacer es estos diámetros, por ejemplo, vamos a ponerlos en 1 todos, y vamos a decir al programa que calcule todo esto. Y ahí vemos que tuvo una convergencia rápida. Bueno, acá habría que mirar que se hayan incorporado bien los datos. Entonces digamos que allí queda como solucionado el problema. Entonces quizás hay que verificar bien el tema de los diámetros. Entonces ya hice eso. Y con Cole Uruguay es exactamente lo mismo, pero en la solución de F digamos que no es directa. Entonces en este caso hay que asumir, por ejemplo, un F. Vamos a colocarles a todos 0.1, y lo que se quiere utilizando es que, por ejemplo, esta Cole Uruguay, yo lo que, por ejemplo, este un medio, este 2 lo paso a dividir y este raíz de F lo paso a multiplicar al otro lado, y lo que hago es que este lado derecho, que es la ecuación de iterar que yo defino aquí, la dejo todo expresado en función de la celda de 45, que es la que es F. Entonces ahí lo que tengo que hacer yo es buscar objetivo para que ese lado derecho se me iguale a cuánto, a 0.5, es un medio.
y hallo que hallo F. Entonces primero tengo que hallar F, luego acá con el diámetro le podemos colocar por ejemplo 1 y hacemos el mismo proceso. Hacemos acá otra iteración de la que hayamos hecho, que este lado derecho se me iguale a 8.3, ¿cierto? Cambiando. Entonces acá hay que buscar dos objetivos por el tema de que hay que iterar f con cole Uruguay, no es una ecuación explícita, es implícita. Entonces, y acá vemos que por ejemplo el diámetro converge como a 0.240 y algo. Entonces hay que iterar primero f y después iterar el diámetro. Entonces en este caso, entonces, por ejemplo, yo le puedo poner a todo esto 0.1, a todas estas f's, y a los diámetros le puedo poner a todos 1, por dar un ejemplo. Entonces acá yo le doy en ejecutar macro y él ya me converge que esto da a 0.244, o sea, muy parecido al ejemplo anterior. De hecho acá debería dar 2.0244, de pronto en algún dato hay que verificarlo bien o simplemente puede ser el error, pero en ambos casos el diámetro de diseño que se selecciona es el inmediatamente superior a los 240 milímetros que nos dio, entonces sería 250 milímetros y ahí se resuelve el problema. Muchísimas gracias por la atención, quedaré atento a sus inquietudes. Hasta la próxima. Saludos.